Como antecedentes del mejoramiento y la productividad humana, encontramos que en la etapa paleolítica los grupos humanos eran reducidos y estaban organizados en clanes. Existía un jefe, el cual era el encargado de la utilización de herramientas rudimentarias. Posteriormente, en la etapa neolítica, se tuvo el desarrollo de la ganadería y agricultura, así como también los inicios del comercio y la división del trabajo. Posteriormente, con los egipcios, se observó un gran desarrollo en cuestiones de organización del trabajo y especialización. Esto se puede ver observado a través de sus magníficas construcciones, como lo fueron los acueductos y pirámides. Posteriormente, en la Edad Media ya con los romanos, se tuvo un desarrollo de oficios a través de gremios y la producción individual. En el año de 1700, y una vez llegada la Revolución Industrial, se inventaron diversas máquinas y herramientas, las cuales ayudaron a las empresas a disminuir sus tiempos y costos de producción. Posteriormente, en el año de 1766, François Quensay definió la palabra productividad por primera vez. Dicha definición estaba enfocada hacia el modelo de reproducción económica, la cual estaba a su vez basada en los granjeros y obreros agrícolas, con la finalidad de obtener un producto neto. Más adelante, en el año de 1883, Littre definió a la productividad como la facultad de producir. Año 1900. Early define la productividad como la relación entre la producción y los medios empleados para lograrla. Principios del siglo XX. Taylor y Gann financiaron los fundamentos de estudios sobre producción, dando así un enfoque científico diseñando métodos de trabajo. Año 1914. Henry Ford aplica la cadena de montaje por primera vez. Entre los años 1920 y 1930, Harvard inicia la utilización de controles estadísticos. En el año 1950, la OCDE define la productividad como cociente que se define al dividir la producción por uno de los factores de producción. En el año 1955, cambió en el producto obtenido por los recursos gastados. Palf Davis. Asimismo, México llega al movimiento de la producción. Se crea el Centro Nacional de Productividad de Control de los Servicios de Expertos en Productividad. 1962. Fabricant. Siempre hay una razón entre la producción y los insumos. 1964. Klein. La productividad es la comparación del volumen de la producción, expresando los términos físicos en el gasto específico de los factores empleados. 1965. El Centro Industrial de la Productividad se transforma en el Centro Nacional de la Productividad de México, dependiendo de los STPS. 1966. En México nace el Centro de la Productividad de Monterrey, CPM. 1967. México se funda la institución de graduados de la alta dirección a cargo de impulsar a los empleados a altos niveles de la productividad. 1969. Productividad total de los factores, ITL Office. 1973. En Japón surge el toyotismo de la producción. En ese mismo año, Hildeslau define a la producción en términos técnicos, la cantidad de productos obtenidos por las unidades de factores utilizados para lograrlo mediante términos físicos. 1976. Steller define a la productividad en una familia de razones entre la producción y los insumos. 1977. Stewart define a la productividad como la razón del desempeño con respecto a los objetivos organizacionales entre la totalidad de los parámetros de insumos. 1978. Meli, la productividad expresada en términos de eficiencia y productividad.
1979. Summers define la productividad total como la razón de producción tangible de insumos tangibles. 1983. En México se cierra el Instituto Nacional de Productividad. 1984. Buffan y Newman definen a la productividad como la relación entre lo que se produce y lo que se utiliza para producir. 1986. Castaner, Portela y Fragachán proponen un modelo para la gerencia de la productividad en Venezuela. 1988. México. Nace el Centro Nacional de la Productividad en la Canacintra con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. 1990. México. Se crea el Premio Nuevo León con una versión adaptada del Premio de los Estados Unidos. 1991. México. Se constituye el Comité Estatal de la Calidad y Productividad del Gobierno del Estado de México. 1992. México. Se firma el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad.